La nieve caía en cámara lenta, espesa, silenciosa, infinita. Cada copo atrapaba el tenue resplandor anaranjado de las farolas antes de hundirse en el silencio pálido de la ciudad vacía. A lo lejos, una sirena sonó una vez y se desvaneció, dejando solo el susurro del viento en el aire helado. El oficial Daniel Morgan giró la esquina de la avenida Maple, su aliento se deshacía en nubes. La radio en su hombro chisporroteó estática y luego cayó. Eran las 2:47 de la madrugada, esa hora en la que el mundo parece hueco, cuando hasta tus propios pasos suenan como si fueran de otro. Ajustó la bufanda y siguió caminando, la nieve crujiendo bajo sus botas. Las calles estaban desiertas, sin coches, sin transeúntes. Ni siquiera el parpadeo de un televisor tras las ventanas heladas. Solo el sonido del invierno respirando. Entonces, un sonido. Apenas un sonido. Un pequeño gemido roto, casi perdido en el viento. Daniel se detuvo. Giró la cabeza hacia el callejón entre dos edificios, un paso estrecho, medio cubierto de nieve. El sonido volvió. Un llanto diminuto. Frágil. Perdido. Avanzó con cuidado, la linterna abriendo un haz en la nevada. La luz recorrió cubos de basura, una caja volcada, un cartón rasgado, y luego, en una esquina, algo se movió. Algo temblaba. Se agachó despacio. Un cachorro, poco más que un puñado de huesos y pelo, se acurrucaba contra la pared de ladrillo. Su pelaje, quizá dorado alguna vez, estaba ahora cubierto de hielo y suciedad. Su cuerpo temblaba sin control. Una pata doblada, tal vez herida. Sus ojos, grandes, oscuros, aterrados. Pero cuando la luz los alcanzó, no se apartaron. Lo miraron, en silencio, suplicantes. Daniel bajó la linterna. «Hola, pequeño», dijo suavemente, su voz llevada por la nieve. El cachorro se estremeció, pero no huyó. Se quitó un guante, extendió la mano y esperó. El silencio entre los dos pareció eterno. La nieve seguía cayendo, llenando el aire de una calma suave, casi sagrada. Por fin, el cachorro se movió. Apenas, un paso tembloroso, luego otro. Olfateó sus dedos y presionó su nariz fría contra su palma. Un gemido leve se escapó, no de miedo, sino de alivio. Daniel lo sintió, ese momento en que el mundo se reduce a dos corazones latiendo en el frío. Lo levantó con cuidado y lo metió bajo su abrigo. Era liviano, casi irreal. El pequeño cuerpo temblaba contra su pecho, y él podía sentir el débil aleteo de su corazón. «Ya estás a salvo», susurró, sin saber si lo decía para el perro o para sí mismo. Miró alrededor. El callejón parecía aún más vacío, la nieve caía más densa, borrando las huellas en segundos. Al regresar a la calle, pensó en lo extraño que era, que una vida tan pequeña lo hubiera encontrado allí, en una ciudad que había olvidado sentir. De pronto, la radio crepitó, la voz del despachador rompió el silencio. Unidad 12, informe de estado. Daniel presionó el micrófono. Unidad 12, todo en calma, respondió suavemente. Miró el bulto en sus brazos. Todo en calma, repitió, casi sonriendo. El cachorro se acurrucó más cerca, su pequeño aliento calentando el interior del abrigo. Daniel caminó hacia el coche patrulla al final de la calle. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un leve tirón en el pecho, algo que había olvidado. Esperanza. La nieve seguía cayendo, envolviendo la ciudad dormida en blanco, mientras un hombre solitario y un cachorro perdido desaparecían bajo la luz de la farola, dos vidas que acababan de encontrarse en el silencio helado de la noche. Refugio y confianza. La calefacción del coche patrulla gruñó al encenderse, llenando el silencio con un leve zumbido. La nieve se deslizaba por el parabrisas en gruesas líneas. Daniel estaba sentado al volante, el pequeño cachorro,
hecho un ovillo en el asiento del acompañante. Temblaba dentro de una toalla vieja que había encontrado atrás. Los ojos del cachorro parpadeaban lentamente, aturdidos por el calor. Su diminuto pecho subía y bajaba con esfuerzo. Daniel mantenía una mano en el volante y la otra cerca del asiento, para que el animal sintiera que no estaba solo. La radio murmuraba ruido de fondo, medias palabras, media estática, pero Daniel no escuchaba. Por primera vez en mucho tiempo, el ruido de la ciudad no importaba. Solo existía esa pequeña vida a su lado, respirando en armonía con el murmullo del motor. Condujo a través de la nieve hasta llegar a un barrio familiar, esa parte de la ciudad donde las luces rara vez permanecen encendidas después de medianoche. Su apartamento lo esperaba en el tercer piso de un edificio de ladrillo viejo. Sin familia. Sin voces. Solo silencio y una silla vacía junto a la ventana. Aparcó y levantó con cuidado el bulto envuelto en la toalla. El cachorro se movió, suspiró y apoyó la cabeza contra su brazo. Su calor débil se filtró a través del abrigo. Dentro, el aire era frío y quieto. Encendió la lámpara, una luz ámbar envolvió la habitación. Fotos de compañeros, medallas, una bandera doblada, y silencio. Daniel colocó al cachorro suavemente sobre la alfombra. El animalito lo miró con duda, como si esperara instrucciones. «Vamos a limpiarte un poco», dijo en voz baja. Llenó un cuenco con agua tibia, el vapor ascendía lentamente. Cuando sumergió al cachorro, este se tensó, luego se relajó al sentir el calor. Daniel lo lavó con cuidado, evitando la patita herida, observando cómo el hielo y la suciedad giraban en remolinos marrones. Debajo, el pelaje dorado volvía a brillar, suave, frágil, casi luminoso. «Has pasado por mucho, ¿verdad?», susurró. El cachorro lo miró con ojos cansados pero tranquilos, sin miedo, sin temblores. Solo confianza. Lo secó con una toalla, lo envolvió y lo colocó sobre una manta junto al radiador. El pequeño dio 2 vueltas, se acurrucó y se quedó dormido en minutos. Daniel se quedó de pie, observando. La habitación se sentía distinta, no más ruidosa, sino más cálida. El zumbido de la calefacción, el tic-tac del reloj, el cuerpo diminuto sobre la manta. Todo encajaba, como si siempre hubiera sido así. Preparó una taza de café y se sentó en el sofá. Afuera, la nieve seguía cayendo. Dentro, el tiempo se detuvo. Sus ojos se posaron en la ventana, en el reflejo de un hombre que llevaba años corriendo hacia el caos, hacia todo lo roto. Y esa noche había encontrado algo roto también. Pero esta vez no lo dejó atrás. Sonrió levemente. «Parece que los dos necesitábamos un lugar para calentarnos», murmuró. El cachorro se movió en sueños, una oreja temblando al oír su voz. Daniel se recostó, exhaló despacio y dejó que el silencio los envolviera. Por primera vez en años, la soledad de su apartamento no resonó. Por primera vez, la noche no pareció interminable. Solo pareció segura. El nombre y el vínculo. La mañana llegó en silencio. La tormenta había pasado, dejando la ciudad cubierta por una sábana de silencio blanco. La luz del sol atravesaba las cortinas finas, acariciando el suelo como polvo de oro. Daniel despertó en el sofá, aún medio envuelto en su abrigo. El aire estaba más cálido, lleno del suave zumbido de la calefacción y del leve ruido de pequeños movimientos cerca del radiador. Giró la cabeza. El cachorro, más pequeño que un pan, su pelaje dorado ahora seco y limpio, estaba sentado, parpadeando ante la luz. Sus orejas se movían ante cada crujido. Cuando vio a Daniel moverse, su cola se agitó una vez, dudosa, como pidiendo permiso para alegrarse. Daniel sonrió. «Hola, sobreviviste a la noche», dijo en voz baja. Su voz le sonó diferente, más ligera, casi tierna.
Tomó un pequeño cuenco, vertió leche y lo colocó en el suelo. El cachorro dudó al principio, luego avanzó cojeando y comenzó a beber. El sonido, el suave lamido contra la cerámica, llenó el silencio con una calma reconfortante. Cuando terminó, se sentó otra vez, mirándolo con expectación. La cabeza inclinada, una oreja en alto y la otra caída. Daniel soltó una risa breve. «Eres curioso, ¿eh?» Se agachó y extendió la mano. Esta vez, el cachorro no dudó. Avanzó y colocó su pata sobre sus dedos, la misma pata herida, ahora vendada y temblorosa. Daniel se quedó quieto, luego sonrió. «Ya confías en mí, ¿verdad?» El cachorro inclinó la cabeza, como si respondiera. «Bien», murmuró Daniel. «Te mereces un nombre». Miró alrededor, las medallas, la radio, la taza de café frío. Luego volvió la mirada hacia la pequeña criatura frente a él, viva gracias a una coincidencia, o tal vez no. «Lucky», dijo por fin. La palabra fue suave, pero llenó la habitación como un rayo de sol. Las orejas del cachorro se alzaron. «Sí», sonrió Daniel. «Ese eres tú. Lucky». Se sentó en la alfombra, los codos sobre las rodillas, observando al cachorro explorar. Lucky olfateó las esquinas, examinó el sofá, encontró un zapato viejo y lo reclamó como tesoro. Cuando Daniel intentó quitárselo, Lucky gruñó, un sonido torpe y adorable que lo hizo reír por primera vez en semanas. «Está bien, quédate con él», dijo. «Te lo ganaste». Las horas pasaron despacio. Daniel limpió, alimentó de nuevo al cachorro, encontró una vieja caja para usarla como cama. Lucky lo seguía a todas partes, pasos pequeños sobre el suelo de madera, la cola moviéndose como un latido. Cuando Daniel se sentó a leer un informe, Lucky subió a su regazo sin preguntar. Al principio, pensó apartarlo, por costumbre, por normas, pero lo dejó quedarse. El peso era apenas nada, pero el calor era real. Se quedó allí, escuchando el viento afuera, el tic-tac del reloj y la respiración del animal. Durante años, su vida había sido medida en turnos, en horas, en llamadas. Pero ahora no había llamadas. No había prisa. Solo esto, quietud, vida, presente. Por la tarde, Lucky dormía en su regazo. Daniel miró hacia abajo, al pequeño cuerpo de pelaje, el suave subir y bajar del pecho. Le pasó la mano por la espalda. «Ya estás a salvo», susurró. «Y quizá, yo también». Afuera, la nieve empezaba a derretirse, goteando de los aleros en ritmo constante. La ciudad despertaba, coches, pasos, voces, pero dentro de ese pequeño apartamento, el mundo había encontrado la calma. Un hombre y un perro. Dos almas que habían dejado de huir, aunque solo fuera por un momento. Una nueva rutina. Los días comenzaron a alargarse en silencio, hasta convertirse en algo que casi se sentía como la vida. Las mañanas ya no empezaban con el chillido del despertador ni con el vacío que venía después. Ahora comenzaban con una nariz húmeda empujando su mano, una cola golpeando suavemente el suelo y el sonido leve de patas moviéndose junto a la cama. Daniel gruñó, medio dormido. 5 minutos más, Lucky, murmuró. La respuesta fue un ladrido alegre, agudo, insistente, imposible de ignorar. Daniel rió, rindiéndose a lo inevitable. Se incorporó, frotándose los ojos mientras la luz pálida del amanecer llenaba la habitación. Lucky saltó a la cama, no con gracia, sino con la torpe energía de la felicidad pura, y empezó a lamerle la cara. Daniel intentó apartarlo, sin éxito. «Vale, vale. Ya me levanté». Esa era su rutina ahora, un pequeño caos que daba sentido a cada mañana. Mientras Daniel preparaba café, Lucky se sentaba a sus pies, observando la tostadora como si tuviera vida propia. Cuando caían migas, eran premios.
Cuando Daniel vertía leche, Lucky inclinaba la cabeza, fascinado por cada gota. El apartamento, antes lleno de silencio, ahora tenía ritmo, pasos suaves, risas, el chirrido de un juguete rodando. Cuando Daniel salía a trabajar, Lucky se quedaba junto a la puerta. Cada mañana, la misma mirada, esperanzada, un poco triste. Y cada tarde, cuando Daniel volvía, Lucky estaba allí, con la cola moviéndose tan rápido que parecía una sombra, como diciendo, has vuelto, siempre vuelves. Un día, Daniel decidió llevarlo a dar un paseo corto. Abrió la puerta del coche patrulla. Lucky dudó al principio, luego saltó dentro con emoción. El asiento parecía hecho para él, nariz pegada al cristal, ojos abiertos, orejas moviéndose con cada sirena, cada ráfaga de viento. La ciudad cobraba vida a través de los ojos de Lucky. Los niños cruzando la calle lo hacían ladrar de alegría, las palomas sobre los postes lo dejaban hipnotizado. Daniel no podía dejar de sonreír durante todo el trayecto. En un semáforo, miró hacia él. El reflejo de Lucky brillaba en la ventana, su pequeño cuerpo temblando de emoción, pero sus ojos, tranquilos, atentos, estaban puestos en él. Sí, dijo Daniel en voz baja. Ahora eres mi compañero, ¿eh? Lucky movió la cola una vez, como si dijera que sí. Los días se volvieron semanas. La nieve se derritió en lluvia, luego en la suave calidez de la primavera. Daniel empezó a caminar por las mañanas antes de su turno, un hábito que nunca había tenido. Lucky trotaba a su lado, la correa suelta, el hocico bajo, la cola en alto. Siempre se detenían en el mismo café de la esquina, donde la dueña, una anciana llamada Marlene, siempre guardaba algo. Para tu chico, decía, entregándole una pequeña galleta envuelta en una servilleta. Lucky la tomaba con delicadeza y luego movía la cola tan fuerte que casi tiraba una silla. Los vecinos comenzaron a reconocerlos, el oficial y su perro. Los niños saludaban cuando pasaban. Algunos dejaban golosinas frente a la comisaría. Lucky también se convirtió en parte del pulso de la ciudad, a su manera. Dentro del apartamento, todo había cambiado. La silla vacía junto a la ventana ya no era un lugar solitario. Era donde Lucky se sentaba cada noche, mirando afuera, esperando a Daniel. Y cuando él regresaba, no hacían falta palabras, solo un ladrido, un movimiento de cola, un silencio compartido que lo decía todo. Una noche, mientras Daniel leía en el sofá, Lucky saltó a su lado y se acurrucó en un pequeño círculo. Su respiración se volvió lenta, el leve subir y bajar de su pecho acompasado con el de Daniel. Daniel cerró el libro y lo miró, aquella criatura que una vez estuvo rota y asustada, ahora llena de vida y confianza. Le acarició suavemente detrás de la oreja. Buen chico, susurró. La cola de Lucky golpeó 2 veces en respuesta. Afuera, la ciudad seguía, coches, luces, voces, pero dentro de ese pequeño apartamento, el tiempo tenía su propio latido. Un hombre que una vez caminó solo, ahora compartía su vida con un amigo que no pedía nada más que amor. Y, de algún modo, eso era suficiente. Más que suficiente. ¿La prueba? Era tarde cuando llegó la llamada. Daniel estaba terminando los informes en la estación. Lucky dormía bajo el escritorio, soñando. La radio crepitó. Unidad 42, posible incendio en Séptimo y Maple. Edificio residencial. Se reportan personas atrapadas en el segundo piso. Daniel se detuvo. Lucky levantó las orejas. Vamos, compañero. Cuando llegaron, el cielo ardía en tonos anaranjados. El humo subía, la gente gritaba, las sirenas rugían. ¿Alguien sigue adentro? Segundo piso, a la izquierda. Un niño, 8 o 9 años. Daniel no dudó. Miró a Lucky. ¿Listo? Un ladrido claro, decidido.
Entraron. El aire ardía. La escalera crujía. Lucky iba adelante, el hocico bajo. Encuéntralo, chico. Un ladrido. Daniel siguió el sonido y rompió una puerta. Bajo una mesa, un niño tosiendo, temblando. Lucky lo rodeaba, protegiéndolo. Daniel lo tomó, cubriéndolo con su chaqueta. El regreso fue un infierno, humo, calor, escombros cayendo. Lucky guiaba, girando justo cuando el suelo cedía. La escalera había desaparecido. Lucky ladró a la izquierda. Una ventana. Daniel la abrió de una patada. El aire frío entró. Lucky. El perro saltó primero. ¿Nieve? Un golpe, un gemido, luego se levantó. Daniel saltó con el niño. El impacto. Frío. ¿Vida? El niño respiraba. Lucky cojeaba, pero su cola se movía. Lo hiciste, valiente, susurró Daniel. Sobre ellos, el edificio se derrumbó. Pero ellos seguían allí. Más tarde, frente al hospital, Daniel acarició la cabeza de Lucky. No solo tienes suerte, dijo suavemente. La traes contigo. Lucky apoyó su cabeza en su pierna, exhalando. La nieve caía, el mundo callaba. Y Daniel, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo cálido en el pecho. Esperanza. Los días tranquilos después. El mundo parecía ir más despacio después del incendio. Los días ya no eran una carrera de sirenas y turnos, se alargaban, suaves, silenciosos, como si la ciudad respirara de nuevo. El apartamento de Daniel olía a medicinas y sábanas limpias. La lluvia golpeaba el cristal con calma. Lucky dormía sobre una manta doblada junto al calentador, la pata vendada. Daniel, con el brazo en cabestrillo, miraba su taza de café. Pasó los dedos por el pelaje del perro. Supongo que los dos tenemos nuevas cicatrices, murmuró. Lucky abrió los ojos, lo miró, intentó levantarse, gimió y volvió a acostarse. Despacio, Ere. El perro apoyó la cabeza en su rodilla. El silencio llenó la habitación, no vacío, sino tierno. Fuera, la lluvia seguía cayendo. Los días pasaron así, sencillos, tranquilos. Daniel leía, hablaba un poco solo, mientras Lucky dormía al sol. Antes odiaba las mañanas tranquilas, dijo una vez. Ahora, las entiendo. Lucky movió la cola sin abrir los ojos. Daniel rió. Me gusta eso de ti. Cuando Lucky pudo caminar, salieron juntos. El aire era limpio, los charcos reflejaban el cielo. Una niña corrió hacia ellos. Es el perro valiente del incendio, gritó. Lucky movió la cola, avergonzado. Daniel sonrió. Por dentro, algo se ablandó. Ya no era solo un policía, era el hombre con el perro que había salvado a alguien. En casa, redescubrió lo pequeño, el sonido de las patas, la luz de la tarde, el olor del café y del perro mojado. Por la noche, Lucky dormía a su lado. Daniel apoyaba la mano sobre su espalda. Sentía la vida, el calor. Una noche, bajo el cielo violeta, Daniel se detuvo. ¿Has notado cómo cambia la ciudad después de la tormenta? Todo parece nuevo. Lucky movió la cola. Tú eres parte de eso, dijo Daniel. Me cambiaste. Más tarde, en su escritorio, el viejo distintivo y una placa nueva brillaban bajo la lámpara. Lucky. Si se encuentra, llamar al oficial Daniel Ale. Daniel sonrió, miró al sofá. Lucky dormía boca arriba, soñando. Afuera, la ciudad seguía su curso. Dentro, solo respiraciones, tiempo y calma. Paz. Simple, real, merecida. Ecos del pasado.
La carta llegó un martes. Doblada 2 veces, deslizada bajo la puerta, sencilla, oficial, fría. Daniel reconoció el sello del departamento antes de recogerla. Rasgó el sobre. El sonido del papel pareció retumbar. Oficial Ale. Se le invita a la ceremonia anual de condecoraciones este viernes, en reconocimiento a su servicio y acción heroica del 3 de febrero. Daniel se detuvo. Acción heroica. Palabras que no sentía suyas. Lucky levantó la cabeza al notar el cambio en su respiración. Heroico, dijo Daniel con media sonrisa. ¿No vieron cuando me tropecé con una silla en llamas? Lucky volvió a recostarse. Daniel rió, pero la risa se apagó pronto. El recuerdo volvió, otra noche, más lluvia, un disparo, un error. Un silencio que nunca se fue. Aquel fue el día en que dejó de dormir bien. El día en que se cerró al mundo. Hasta que Lucky rompió ese silencio. Frente al espejo, con la carta en la mano, vio el peso de los años en su rostro. Lucky lo miraba, sereno. No me dejas esconderme, ¿verdad?, murmuró. Un leve movimiento de cola. El viernes amaneció tranquilo. Daniel se puso el viejo uniforme, el distintivo brillando de nuevo. Lucky lo observaba desde la puerta. No puedes entrar, dijo Daniel, sonriendo. Reglas de la ceremonia. Pero dejaré la ventana abierta. Escucharás los aplausos. Lucky inclinó la cabeza. Daniel rió. Yo también preferiría quedarme contigo. El salón estaba lleno. Uniformes, medallas, voces. Cuando escuchó su nombre, tardó un segundo en levantarse. Por su valentía en el cumplimiento del deber, dijo el capitán, y por arriesgar su vida para salvar otra. Los aplausos llenaron el aire. Pero Daniel pensaba en Lucky, en el fuego, en la pequeña pata que lo vio entre el humo. Mientras le colocaban la medalla, murmuró. Esto es de los dos. Al salir, la tarde caía. Lucky lo esperaba en las escaleras, la cola moviéndose bajo la luz dorada. Hola, compañero, dijo Daniel, arrodillándose. Gracias por esperar. Lucky ladró una vez, alegre. Daniel le acarició el cuello. Sabes, pasé años creyendo que no merecía paz. Pero tú nunca me pediste que la mereciera. Levantó la vista al cielo. El mundo no se detiene por nuestros fantasmas, dijo. Solo espera que aprendamos a perdonarnos. Lucky apoyó la cabeza en su hombro. El ruido de la ciudad se volvió lejano. En casa, Daniel colgó la medalla junto a la correa de Lucky. 2 historias, un solo corazón. Esa noche durmió profundamente. Sin sueños. Sin culpa. Solo calma. El paseo nocturno. La ciudad dormía bajo una fina niebla plateada. Las farolas brillaban sobre el pavimento mojado, estirando sus reflejos a lo lejos. El aire era fresco, quieto, lleno del ritmo tranquilo de un mundo en reposo. Daniel caminaba despacio por la calle vacía, las manos hundidas en los bolsillos del abrigo. A su lado trotaba Lucky, la correa suelta, los pasos ligeros, el aliento formando pequeñas nubes en la oscuridad. Caminaban sin prisa, sus sombras moviéndose juntas, una alta, una pequeña, en perfecta calma. Sin sirenas. Sin ruido. Solo sus pasos y el susurro de la ciudad dormida. Llegaron al río, el mismo lugar donde Daniel solía venir solo, cuando el silencio dolía. El agua brillaba, movida por el viento y la luz de los faroles. Lucky se acercó al borde, mirando el reflejo de la luna sobre la superficie oscura. Daniel sonrió. Eso no se puede atrapar, amigo. El perro ladró suavemente, la cola moviéndose despacio. Daniel se agachó junto a él, apoyando los codos en las rodillas.
Durante un rato, no dijeron nada. El río murmuraba. A lo lejos, un tren pasó, su eco como un latido bajo la noche. Entonces Daniel habló, con voz baja. ¿Sabes, cuando te encontré, pensé que te estaba salvando? Miró el reflejo de ambos en el agua. Pero ahora creo, que eras tú quien me salvaba a mí. Lucky inclinó la cabeza, los ojos cálidos, atentos. Daniel sonrió. Sí, lo sé. No te gusta que lo diga. Le acarició detrás de la oreja. Lucky cerró los ojos, tranquilo. Las nubes se abrieron y el cielo se llenó de estrellas pálidas. La luz de la luna convirtió la calle en un río de plata. Daniel se levantó y miró hacia adelante, al largo camino vacío. Por primera vez, ese vacío no le asustó. Le pareció abierto. ¿Posible? Vamos, dijo suavemente. Es hora de volver a casa. Lucky ladró una vez, el sonido rebotando sobre el agua. Caminaron despacio, paso a paso, fundiéndose con la noche. Antes de doblar la esquina, Daniel miró atrás. Las luces de la ciudad brillaban como una constelación, un recuerdo de todo lo que habían sobrevivido. La correa colgaba entre ellos, brillando bajo la farola, un hilo que unía dos vidas que alguna vez estuvieron rotas, ahora enteras. En el apartamento, Daniel abrió la puerta y dejó que Lucky entrara primero. El perro giró un par de veces sobre la alfombra y se recostó con un suspiro. Daniel se quedó mirando. El silencio ya no pesaba. ¿Bebía? Se quitó el abrigo, dejó las llaves, y se acercó a la ventana. Afuera, la ciudad relucía, tranquila y sin fin. Susurró, mañana será un buen día. Detrás de él, la cola de Lucky golpeó suavemente el suelo. Daniel sonrió, apagó la luz y se sentó junto a su amigo. La noche los envolvió, serena, infinita. Y en ese silencio compartido, el mundo fue perfecto. Ni ruidoso. Ni grandioso. Solo suficiente.